las Waffen-SS que se unieron a la Legión extranjera. En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba en ruinas, habiendo sido ocupada por los alemanes durante la mayor parte de la guerra. Aunque los combates en Europa habían terminado, la colonia de ultramar de Francia, Indochina, estaba en revuelta y la nación devastada necesitaba desesperadamente soldados para sofocar la rebelión. Agotados después de años de guerra y ocupación, se vieron obligados a recurrir a una nueva fuente de mano de obra, que provenía de una fuente poco probable. Las SS, o Schutzstaffel, tienen sus orígenes en los años 1920 como guardaespaldas de Hitler y seguridad para el partido nazi. La organización creció en tamaño y se dividió en varias ramas, una de las cuales fue la Waffen-SS, que se convirtió en el ala armada del partido nazi, convirtiéndose en una organización paramilitar que luchó junto a la Wehrmacht. Durante el conflicto, cometieron innumerables atrocidades como parte de la agenda racial de los nazis, especialmente en el frente oriental. Tras la guerra, los integrantes de las Waffen-SS se volvieron fugitivos buscados y varios escaparon al extranjero para eludir el castigo por sus actos. Estos fugitivos necesitaban una forma de dejar atrás sus vidas pasadas y comenzar de nuevo, y se presentó una oportunidad que sería mutuamente beneficiosa tanto para los fugitivos de las SS como para los franceses desesperados. Desde el siglo XVIII, Francia ha mantenido una legión extranjera, una unidad militar que estaba compuesta por ciudadanos no franceses, aunque los ciudadanos franceses pueden unirse si lo desean. Una de las características distintivas de la legión es su apertura para aceptar reclutas con antecedentes cuestionables. Históricamente, las filas han estado llenas de criminales, vagabundos y otros marginados de la sociedad que buscan un nuevo comienzo. Hoy en día, los estándares son algo más estrictos, con criminales buscados por Interpol, así como criminales endurecidos como asesinos y narcotraficantes que no son aceptados, aunque harán la vista gorda a otros delitos menores. De hecho, tener un historial criminal menor es muy favorecido, ya que es más probable que el recluta quiera dejar atrás su vida pasada, lo que los hace más devotos a la legión. Las únicas otras restricciones son la edad, la capacidad mental y la condición física de los reclutas. Cualquier hombre entre 17 y 40 años, en buen estado de salud mental y física, de cualquier parte del mundo, independientemente de su etnia, religión, afiliación política, estatus o riqueza, nivel de educación o cualquier otro factor, puede ser y ha sido aceptado. No se hacen más preguntas. Aquellos que buscan empezar de nuevo tienen la oportunidad de hacerlo sirviendo en la legión. De hecho, el anonimato es un requisito, con los nuevos reclutas siendo obligados a enlistarse bajo un nombre supuesto llamado anónimo. Solo se les permite usar sus nombres reales si así lo eligen después de un cierto tiempo de servicio. Este sistema es perfecto para aquellos que quieren dejar atrás transgresiones pasadas o evitar la persecución por sus crímenes. Los alemanes siempre han tenido una presencia importante en la Legión extranjera francesa. Se estimó que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cerca del 80% de los suboficiales de la Legión eran alemanes. Tras la guerra, las circunstancias favorecían una gran llegada de reclutas alemanes. La nación estaba ocupada por potencias hostiles, y muchos exsoldados huyeron de la posible retribución uniéndose a sus antiguos adversarios, aprovechando el anonimato requerido. De hecho, se alistaron tantos que, según un artículo de Nueva York de mayo de 1947, hasta de una unidad de 5.000 hombres enviada a Indochina francesa eran alemanes, en su mayoría reclutados de los prisioneros de guerra. Según el artículo, estos hombres que tenían aproximadamente 25 años eran verdaderos mercenarios, cuya única profesión era la guerra. Para los miembros de las Waffen-SS, esta era una forma de evitar ser juzgados por sus crímenes. Incluso con la política de anonimato de la Legión, sin embargo, hay límites a lo que harán la vista gorda. Debido a las atrocidades que cometieron, los miembros de las SS no admitirían su asociación previa con la organización, sino que se presentaban simplemente como soldados alemanes normales, con la esperanza de pasar desapercibidos en el proceso de selección. Había una complicación importante con esto. Los miembros de las Waffen-SS a menudo estaban tatuados con su tipo de sangre, que se imprimía con letras pequeñas en la parte inferior del brazo izquierdo cerca de la axila. Esto se hizo para garantizar que se diera el tipo de sangre correcto en una transfusión en caso de perder las placas de identificación. Después de la guerra, tener un tatuaje en esta área a menudo se veía como prueba de que el hombre era miembro de las SS, y era tratado en consecuencia por las fuerzas aliadas. Este no era un sistema perfecto, ya que no todos los miembros de las SEO estaban tatuados, y muchos soldados regulares de la Wehrmacht alemana sí tenían un tatuaje de grupo sanguíneo, especialmente aquellos que habían sido tratados en hospitales de las SS.
Para evitar la detección, los miembros de las SS se quitarían dolorosamente el tatuaje, borrando evidencia de sus vínculos previos. No obstante, los cautelosos reclutadores de la Legión extranjera francesa buscaban candidatos con el tatuaje de sangre o cicatrices sospechosas donde suele estar un tatuaje. A pesar de esto, muchos miembros de las Waffen-SS lograron eludir el proceso de selección y unirse a la Legión, evitando la detección, especialmente en los años inmediatamente posteriores a la guerra, aunque con el tiempo, las autoridades francesas se volvieron más eficientes en el control del proceso de reclutamiento. Después de la inducción en la Legión extranjera, los legionarios serían enviados a Indochina, lo que más tarde se llamaría Vietnam, para sofocar la insurgencia cada vez mayor allí. Las tropas de la Legión eran una fuente de mano de obra francesa muy necesaria en una situación cada vez más difícil. La Legión jugaría un papel crucial en el conflicto, incluyendo el desastroso asedio final en Dien Bien Phu, cuando los combatientes comunistas del Viet Minh tomaron por asalto la guarnición francesa. ¿Es válido afirmar que muchos miembros de las SS se unieron a la Legión extranjera después de la guerra? Es difícil asegurarlo, pero es muy probable que no. Determinar cuántos de los legionarios eran ex miembros de las SS es, en el mejor de los casos, una tarea desalentadora. No cabe duda de que un gran número de alemanes terminó en el sudeste asiático, con algunas estimaciones que sitúan el número total entre 35.000 y 50.000 durante la operación militar francesa de 8 años contra el Viet Minh. El desafío es determinar si estos hombres eran miembros de las SS en fuga, ex miembros de la Wehrmacht que buscaban un nuevo comienzo, o simplemente jóvenes alemanes que veían el servicio en la Legión extranjera francesa como una mejor alternativa a vivir en la Alemania de posguerra. Con los años, las afirmaciones sobre el número de criminales de guerra en las filas de la Legión extranjera han aumentado en alcance, con muchos creyendo que había miles de miembros de las SS sirviendo. Dos fuentes principales para esta creencia son el libro La Guardia del Diablo de 1971, que detalla la vida de un oficial de las SS que luchó en el Frente Oriental y luego se unió a la Legión extranjera. Describe un batallón completo de exsoldados nazis llevando a cabo una campaña de guerrillas contra el Viet Minh. La obra se presenta como una memoria auténtica, pero la validez histórica puede describirse generosamente como insuficiente, con pocas pruebas reales para respaldar las afirmaciones hechas, y hoy se considera una obra de ficción. A esto se sumó el propio Viet Minh, que después de capturar a miles de tropas francesas en Dien Bien Phu, afirmó que había un gran número de Waffen-SS en sus filas. Nunca produjeron ninguna evidencia para respaldar estas afirmaciones, y es posible que consideraran a todos los alemanes como criminales de guerra fugitivos, o al menos los describieran como tales. Hay poca o ninguna evidencia que respalde la afirmación de que miles de miembros de las SS se unieron a la Legión extranjera para luchar en Indochina, sin importar el razonamiento. En resumen, se sabe que después de la guerra, una gran afluencia de reclutas alemanes inundó la Legión. No obstante, las autoridades francesas buscaban específicamente a miembros de las SS, a quienes rechazarían y detendrían. La política de anonimato de la Legión significaba que si los fugitivos de alguna manera pasaban la revisión inicial, su identidad y antiguas lealtades serían casi imposibles de rastrear con precisión. A esto se suma los informes poco fiables del Viet Minh y las cuentas sensacionalistas posteriores que afirman ser información factual. No hay nada más que agua turbia en un tema ya poco claro. Las afirmaciones de miles de miembros de las SS que se unieron a la Legión para evitar ser procesados por sus crímenes probablemente están muy exageradas, y aunque sin duda algunos escaparon de la justicia de esta manera, el número probablemente es muy pequeño, aunque la verdad se ha perdido en la historia. Soldados japoneses luchando después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la Segunda Guerra Mundial finalmente estaba llegando a su fin. La última resistencia de Hitler tuvo lugar en su búnker el 30 de abril, cuando él y su esposa Eva Braun se suicidaron después de que se hizo evidente que no había salida, y el Tercer Reich alemán se rindió formalmente el 7 de mayo de 1945. Hiroshima y Nagasaki tuvieron cada una bomba atómica lanzada sobre ellas, forzando la rendición formal japonesa el 15 de agosto, anunciada por el emperador Hirohito, y 2 semanas después, el 2 de septiembre, la guerra oficialmente terminó. Aunque las hostilidades finalmente terminaron, parece que no todos recibieron el mensaje. Algunos soldados japoneses resistieron hasta los años 1950, 60 y 70 por una mezcla de razones. Algunos habían sido enviados a islas remotas del Pacífico, perdiendo la comunicación con el exterior y las transmisiones que anunciaban el fin de la guerra. Otros dudaban de la legitimidad de la rendición de Japón,
y aún otros simplemente se negaban a creer que todo había terminado. Los soldados japoneses fueron entrenados en el código ético de lucha Bushido. Se les enseñó que cada pelea era mortal y que morir por el emperador era un honor. Pero rendirse era tanto vergonzoso como deshonroso. Debido a esta creencia, no podían aceptar que sus líderes se hubieran rendido y entregado. Por eso, solo un pequeño porcentaje de soldados japoneses se rindieron durante la guerra, mientras que la mayoría fueron capturados, heridos o asesinados. ¿Y por qué? Décadas después todavía había algunos rezagados japoneses luchando en una guerra que ya no existía. Dos de los primeros rezagados descubiertos en los años 50 fueron el soldado de primera clase Yuichi Akatsu y el cabo Shoichi Shimada, quienes permanecieron en la isla Lubang en Filipinas, con un grupo liderado por el segundo teniente Hiro Onoda, con órdenes de retrasar las fuerzas enemigas por cualquier medio posible. Para cuando los aliados tomaron la isla el 28 de febrero de 1945, solo Onoda y otros 3 hombres seguían vivos, por lo que se retiraron, escondiéndose profundamente en la selva y empleando tácticas de guerrilla contra los locales para obtener suministros. Durante los 5 años posteriores al fin de la guerra, los aliados lanzaron repetidamente folletos en la selva para informar a los rezagados sobre el final del conflicto. Los hombres examinaron los folletos y los consideraron falsos. Pero en 1949, Yuichi Akatsu se distanció de los otros 3 hombres. Continuó viviendo solo durante otros 6 meses antes de rendirse en el pueblo de Lok en marzo de 1950. 2 años después, en 1952, los aliados lanzaron otra serie de cartas y fotos familiares a través de la selva, pero los 3 hombres restantes las ignoraron, aún convencidos de que era un truco. 1 año después, el soldado Shimada fue herido de bala en la pierna durante una incursión guerrillera. A pesar de que Onoda logró curarlo con éxito, Shimada murió en esta ocasión, disparado por un grupo de búsqueda que había entrado en la selva buscando a los 3 hombres. Los otros 2 soldados continuaron escondiéndose en la selva hasta la década de los 70. Pero había más rezagados en otros sitios. En junio de 1944, más de un año antes del fin de la guerra, 3 barcos de transporte japoneses fueron bombardeados por los estadounidenses. Aproximadamente 30 sobrevivientes del naufragio lograron nadar hasta la seguridad de la cercana isla de Anataan, que formaba parte de la cadena de Islas Marianas frente a la costa de Filipinas. Después, en 1944, Estados Unidos invadió con éxito las principales islas de las Islas Marianas, ignorando las partes más pequeñas del archipiélago como Anataan. No tenían idea de los japoneses que residían allí hasta que los nativos de las islas cercanas les informaron. Anataan era una pequeña isla volcánica y tenía muy pocos residentes nativos. Los 30 japoneses que llegaron allí lucharon por sobrevivir, alimentándose de cocos, insectos, murciélagos y lagartijas. Sus condiciones mejoraron ligeramente después de que un bombardero Superfortress B-29 estadounidense tuvo dificultades y se estrelló en la isla, proporcionando a los náufragos recursos y herramientas vitales para que pudieran construir refugios. Después de que Japón se rindió, los estadounidenses intentaron evacuar las Islas Marianas, llevándose a 45 residentes y 2 japoneses de Anataan, pero las 30 víctimas del naufragio se negaron a creer que la guerra había terminado, huyendo más hacia el interior donde continuaron viviendo durante otros 6 años como rezagados. Entre los japoneses que ya vivían y trabajaban en la isla, se encontraban una pareja casada, Shoichi y Kazuko Higa. Shoichi abandonó la isla para visitar a su hermana enferma en otra isla antes de que todo esto sucediera, pero no pudo regresar. Con una mujer y 30 hombres en una isla, probablemente puedas imaginar el tipo de tensión que surgió. Kazuko fingió estar casada con otro trabajador de plantación japonés con el mismo apellido Higa para su propia protección. Pero su nuevo esposo no duró mucho después de que misteriosamente se ahogó, y luego los hombres se enfrentaron entre sí por una oportunidad para sus afectos. Durante los siguientes 6 años, buscaron y lucharon por la supervivencia y pasaron mucho de su tiempo borrachos, habiendo descubierto una forma de fermentar una bebida conocida como tuba o vino de coco, lo que llevó a peleas violentas y rivalidades celosas que resultaron en la muerte de 12 de los 30 originales en la isla. Como la única mujer, Higa tuvo que ser inteligente para protegerse contra los hombres borrachos y agresivos con los que se encontró varada, por lo que a menudo se mantuvo cerca de 4 de los hombres en particular, provocando celos en el resto mientras se escondía detrás de ellos para rechazar avances no deseados. En 1950, Higa vio un buque estadounidense cerca de la costa y le hizo señas para que la sacaran de la isla, terminando así su pesadilla como resistente. A través de ella, las autoridades japonesas y estadounidenses se enteraron de los hombres olvidados en la isla, quienes aún no creían que Japón se había rendido.
Las autoridades solicitaron a las familias escribir cartas como evidencia del fin de la guerra. Fueron lanzadas sobre Anatahan en 1951, junto con un mensaje oficial del gobernador de la prefectura de Kanagawa. Al final, los rezagados cedieron, ondeando banderas blancas en la playa como señal de rendición, esperaron a los oficiales de Estados Unidos para recogerlos de la isla y enviarlos de vuelta a casa. Su historia se convirtió en una gran sensación en Japón, y Kazuko Higa se convirtió en actriz, pero siempre fue pintada como la tentadora seductora de la isla Anatahan, y finalmente se vio obligada a esconderse. Mientras tanto, en otra isla mariana, Tinian, otro resistente japonés permaneció, Murata Susumu. En 1944 tuvo lugar una de las mayores batallas de la isla del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Tinian. Los combates duraron 9 días antes de que los Estados Unidos finalmente declararan la victoria y unos pocos cientos de soldados japoneses restantes huyeron a lo profundo de las selvas de Tinian para evitar la captura y la rendición. Estos soldados fueron eliminados gradualmente en los meses posteriores, con la última guarnición rindiéndose el 4 de agosto de 1945, después del fin de la guerra. Pero Murata Susumu permaneció. Construyó una choza en la costa de Tinian y vivió allí aislado durante los siguientes 8 años, antes de ser capturado en 1953. 2 años después se descubrió otro rezagado japonés en la isla más grande de Filipinas, Luzón. Noboru Kinoshita fue uno de los muchos militares japoneses olvidados que se escondían en las selvas de la isla. Huyó allí en 1944 tras sobrevivir al hundimiento de un barco de tropas, y pasó los siguientes 11 años viviendo de lagartos, ranas, frutas y monos salvajes en la selva, sin saber que la guerra había terminado. Finalmente, fue descubierto en noviembre de 1955, cuando fue recogido por la policía de Filipinas durante su incursión en un campo de batatas en la selva, y esperaba ser ejecutado por robo. Al descubrir que su enemigo planeaba enviarlo de vuelta a Japón como un hombre libre, se ahorcó en lugar de enfrentar la vergüenza de regresar a casa. En 1955, en Nueva Guinea Neerlandesa, 4 aviadores japoneses se rindieron, una década después del final de la guerra. Los japoneses invadieron Nueva Guinea Neerlandesa en 1942, dejando tropas para mantener el control de la isla. Los 4 aviadores eran parte de un batallón más grande que marchó desde Wewak hasta Hollandia en 1944. 89 hombres iniciaron la marcha forzada, pero 30 se ahogaron al intentar cruzar un río crecido por la tormenta y otros perecieron de hambre y enfermedad. Cuando los hombres restantes descubrieron que los aliados habían tomado Hollandia, decidieron esconderse en la selva hasta que las fuerzas japonesas recuperaran la tierra. Posteriormente, los descubrieron y atacaron. 5 huyeron más adentro de la selva, cruzando la frontera hacia Nueva Guinea Neerlandesa y volviéndose autosuficientes con la tierra allí. Debido a sus malas dietas y falta de recursos, uno de los 5 murió de malaria en 1947. Los otros 4 continuaron viviendo en la selva durante otros 8 años antes de ser descubiertos por un aldeano de un asentamiento cercano. A pesar de aprender que la guerra había terminado y que Estados Unidos y Japón eran ahora amigos, los aviadores se negaron a creerlo, pero mantuvieron el contacto con los aldeanos de todos modos. Fue 3 años después que los locales y la policía finalmente convencieron a los aviadores de que la guerra había terminado, y finalmente se rindieron. En 1956 se descubrieron 13 soldados japoneses más en las islas de Morotai y Mindoro. Ambas islas vivieron batallas no violentas durante la guerra y muchos japoneses se refugiaron en las selvas para ocultarse. Los aliados no tenían interés en desperdiciar recursos en estos rezagados, por lo que algunos vivieron allí durante años después de la guerra, invisibles y olvidados. En Morotai se encontraron 9 soldados en 1956 y en Mindoro 4 hombres se rindieron en noviembre del mismo año. Los rezagados de Morotai y Mindoro marcaron el final de aquellos descubiertos en los años 1950, pero en las décadas siguientes se descubrieron muchos más japoneses, con los 2 últimos rezagados rindiéndose en 1974, casi 30 años después del final de la guerra. Los prisioneros de guerra alemanes obligados a caminar en un campo minado después de la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca, 1945 a 1946. A principios de mayo de 1945, tras 6 años de lucha sangrienta, la paz finalmente llegó a Europa con la rendición de la Alemania nazi. Pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos problemas como qué hacer con las decenas de millones de minas terrestres y marítimas que quedaron del conflicto. El 4 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas que estaban en Dinamarca
se rindieron a los aliados y comenzaron sus arreglos para irse. Dinamarca tenía cerca de 1.4 millones de minas terrestres activas en su territorio, colocadas por los alemanes en su costa occidental durante la ocupación del país desde 1940 hasta 1945. Las minas se encontraban principalmente en las playas y alrededor de instalaciones clave como estaciones de radar. Parte del acto de rendición firmado por los alemanes estipulaba que debían seguir las órdenes de los aliados en cualquier asunto sin discusión. El ejército británico, que controlaba el área tras liberar Dinamarca al final de la guerra, ordenó formar un grupo para eliminar las minas terrestres alemanas. Ya estaba funcionando para el 11 de mayo de 1945. El minicomando Denmark, formado por prisioneros de guerra alemanes, fue categorizado oficialmente como personal enemigo rendido. La insistencia en que los alemanes despejaran las minas se debía a que sabían cómo manejar esas minas. Sabían dónde se habían plantado. Las autoridades danesas consideraron que esto violaba claramente la Convención de Ginebra, pero no intervinieron ni objetaron en el momento. Probablemente porque la mayoría de las minas terrestres estaban en tierras de cultivo muy necesitadas y había una creciente escasez de alimentos en Europa. La alternativa habría sido que el personal danés y británico inexperto llevara a cabo la tarea. También existía la noción de que Alemania era responsable de colocar las minas, por lo que deberían ser ellos quienes las removieran. Así que entre 752.000 prisioneros de guerra alemanes, con muchos adolescentes entre ellos, fueron obligados a ayudar a despejar estas minas. Estos soldados eran tropas pioneras, con conocimientos en ingeniería. Recibieron entrenamiento básico en desminado y apoyo de los zapadores británicos. Los zapadores eran ingenieros de combate expertos en desactivar minas. La razón por la que esto podría haber violado la Convención de Ginebra, que regula cómo los civiles y los soldados deben ser tratados humanamente durante la guerra, es que los aliados estaban haciendo que los prisioneros de guerra realizaran trabajos peligrosos contra su voluntad. La tarea se volvió muy peligrosa, ya que los alemanes no solo habían colocado muchas minas, sino que habían utilizado diversos tipos durante la guerra, lo que complicó enormemente el despejarlas. De hecho, había 16 tipos de minas antitanque y 10 tipos de minas antipersonal comúnmente utilizadas por los alemanes durante la guerra. Estas incluían minas antitanque Teller, minas Holz y minas antipersonal, como las minas S, minas de stock y minas de zapato. Muchas de estas minas estaban trucadas o eran difíciles de detectar, ya que estaban hechas principalmente de madera y vidrio, el único metal utilizado en los detonadores. Para empeorar la situación, las minas colocadas al inicio de la guerra y sus ubicaciones fueron cuidadosamente registradas por ingenieros alemanes, pero después, las minas fueron puestas apresuradamente por unidades inexpertas y con prisa. No mapearon con precisión la ubicación de las minas individuales o, a veces, de campos minados completos. Los prisioneros de guerra alemanes emplearon métodos considerados hoy en día muy peligrosos para eliminar las minas. Hurgaban el suelo con un palo puntiagudo o una bayoneta en un ángulo para evitar activar el mecanismo de arriba. Esto implicaba que la cabeza y las manos del desminador estaban muy próximas a la mina. Además, no se usaba equipo de protección y el desminado se realizaba en grupos sin una distancia segura entre ellos. Donde había minas antitanque metálicas, se podían usar detectores de minas británicos número 3, pero para otros tipos de minas solo funcionaba un punzón largo. Después de declarar el campo de minas despejado, los desminadores alemanes formaron una línea y marcharon a través de él. Esto demostraba que el área estaba despejada y sin minas olvidadas. A veces se invitaba a la población local a observar como garantía de que su área local estaba libre de peligro. En solo unos meses, se habían despejado 1.389.281 minas. Se estima que hasta el 20% de los prisioneros de guerra alemanes que despejaban estas minas en Dinamarca al final de la guerra fueron asesinados o gravemente heridos durante esta operación que duró 2 años. Más adelante, limpiar estos campos minados se simplificó al descubrir que algunas minas estaban pintadas con pintura semi-radioactiva. Esta estrategia era utilizada únicamente por los alemanes, por lo que solo ellos podían encontrarlas. Esto implicaba que eran detectables con un contador Geiger, pero no con un detector de metales. Al final de la guerra, era común usar prisioneros alemanes para limpiar campos minados. Esto también sucedió en Noruega, donde los prisioneros alemanes no eran clasificados como prisioneros de guerra, sino como fuerzas desarmadas rendidas incondicionalmente.
Esto les permitió utilizarlos en tareas peligrosas sin ser acusados de violar la Convención de Ginebra. En ese momento, había poca preocupación o protesta por parte de los políticos o la prensa, con el fuerte enojo hacia Alemania durante la guerra. Sin embargo, recientemente ha surgido controversia sobre este capítulo de la historia danesa, donde algunos afirman que el trato a estos prisioneros de guerra alemanes equivalió a un crimen de guerra. La mayoría de los prisioneros de guerra alemanes sobrevivientes fueron repatriados 2 años después, aunque no fue hasta el 2012 que se declaró oficialmente libre de minas la costa danesa restantes de la Segunda Guerra Mundial. La resistencia Werwolf, la última resistencia nazi en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, hubo un reconocimiento generalizado entre los líderes nazis de que realmente podrían perder la guerra. El 6 de junio, los temores de los nazis se hicieron realidad cuando los aliados desembarcaron con éxito una gran fuerza de invasión en Normandía, Francia, amenazando con recuperar la Europa ocupada. El liderazgo nazi comenzó a desmoronarse rápidamente después de ese punto, e incluso hubo un intento serio el 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler con una bomba en su cuartel general de la guarida del Lobo en Prusia Oriental. Hitler y sus altos funcionarios buscaban un último recurso para mantener viva la ideología nazi y recurrieron a lo sobrenatural en busca de inspiración. Los alemanes iniciaron un plan de contingencia llamado Operación Werwolf. El objetivo era formar una fuerza de resistencia encubierta para proseguir la lucha nazi mientras los aliados penetraban en Alemania. La estrategia no era tanto ganar la guerra mediante la lucha guerrillera, sino resistir lo suficiente para lograr un acuerdo político más favorable para Alemania. Los hombres lobo y los lobos simbolizaban la fuerza alemana contra aquellos que buscaban destruirlos. El movimiento fue diseñado para ser descentralizado y supervisado principalmente por funcionarios de seguridad regionales. Esto fue en parte una reacción al bombardeo militar al que se encontraba sometida Alemania. La descentralización permitiría a los grupos operar independientemente si alguna parte de la red falla. A finales de ese año, Heinrich Himmler, jefe de las temidas Waffen-SS, reclutó a uno de sus oficiales de alto rango, el fanático nazi Heinz Adolf Brützmann, para establecer, entrenar y coordinar las nuevas unidades Werwolf. Estos grupos de élite de voluntarios debían ser entrenados en tácticas de guerra de guerrillas, francotiradores, sabotaje y fabricación de explosivos improvisados. Se les ordenó sabotear, cometer terrorismo, suprimir la colaboración alemana y dificultar la vida a los aliados ocupantes. Se les debía proporcionar equipo especializado de última generación, como pistolas silenciadas, abrigos ignífugos y rifles de francotirador de alta tecnología para realizar estas misiones. Pero las unidades Werwolf nunca se realizaron por completo debido a que la Alemania nazi cayó en total desorden por el constante bombardeo aéreo aliado. Esto provocó una grave escasez de equipo, ya que la base industrial de Alemania quedó casi totalmente destruida. Para fines de 1944, Brützmann solo había reunido cerca de 5.000 combatientes. Sin embargo, a principios de 1945, se había entrenado a varios cientos de reclutas en el principal campo de entrenamiento de los Werwolf, en el castillo medieval de Holkrad, cerca de Erkelenz, en Alemania. La mayoría de los reclutas provenían de la juventud hitleriana. Una de las escasas misiones bélicas ejecutadas por integrantes de la organización Werwolf fue la Operación Carnaval el 20 de marzo, 1945. Durante esta misión, una unidad Werwolf se lanzó en paracaídas en un bosque belga en la frontera entre Holanda y Bélgica, fuera de la ciudad alemana de Aachen, utilizando un bombardero B-17 Flying Fortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, capturado y operado por la Luftwaffe. Su objetivo de asesinato era el alcalde de Aachen, nombrado por los aliados Franz Oppenhoff, a quien los nazis consideraban un traidor. Utilizaron inteligencia para descubrir el paradero de Oppenhoff y lo asesinaron con éxito el 25 de marzo de 1945. Fue asesinado por una unidad de las SS de aprendices de Werwolf del castillo Hallkraft. Uno del equipo de 6 personas era Isa Hirsch, quien era una chica de la Liga de Doncellas Alemanas y una capitana. Fue elegida porque despertaría menos sospechas, ya que las patrullas aliadas buscaban hombres en edad militar deambulando. La unidad Werwolf fingió ser pilotos alemanes que buscaban las líneas del frente. Mientras Oppenhoff los convencía de rendirse, ellos gritaron «Heil Hitler» y dispararon a Oppenhoff en la cabeza. Uno de los asesinos murió y Hirsch resultó herida al activar una mina terrestre mientras huían por un bosque cercano.
Es probable que el ejército alemán colocara la mina terrestre. El resto de la unidad Werwolf huyeron al campo. Un pequeño grupo de personal de la unidad Werwolf de las SS logró llegar a los Alpes después de la rendición, donde se unieron a algunos soldados e intentaron hacer una última resistencia. La unidad improvisada enfrentó problemas, mal tiempo, averías y deserciones, siendo finalmente derrotada por las fuerzas estadounidenses. Se enfatizó el valor propagandístico de las llamadas unidades Werwolf, con periódicos alemanes publicando titulares sensacionalistas y mayormente ficticios como furia de los Werwolf nazis a ser desatada sobre los invasores. El teniente Otto Skorzeny, condecorado con la Cruz de Caballero y experto en comandos, fue convocado posteriormente para supervisar el entrenamiento y progreso de las unidades Werwolf. Jürgen Strupp, famoso por aplastar el levantamiento del gueto de Varsovia de 1943, también fue solicitado para asesorar. Quedaron atónitos al descubrir que el número de células Werwolf había sido muy exagerado y que las pocas unidades existentes estaban muy desorganizadas. Ni siquiera los depósitos de suministros secretos enterrados en el país estaban registrados correctamente, por lo que pocas unidades conocían su ubicación real. Los explosivos, municiones y armas fueron enterrados en 1939, pero para 1945 nadie sabía su ubicación, y los soviéticos que avanzaban encontraron la mayoría. Skorzeny lideró la Operación Werwolf para crear un ferrocarril subterráneo nazi, permitiendo a miles de oficiales de las SS escapar por rutas llamadas líneas de ratas. El 23 de marzo de 1945, Joseph Goebbels, ministro de Ilustración Pública y Propaganda, dio el discurso Werwolf, afirmando que era deber de cada alemán luchar hasta la muerte. El 1 de abril, Radio Werwolf empezó a transmitir desde un pueblo del este de Alemania con un mensaje simple: resistir a los invasores aliados por cualquier medio posible. Comenzaba cada programa con el sonido de un lobo aullando y una canción con las palabras «Mis dientes de hombre lobo muerden al enemigo». La estación de radio estuvo en el aire solo por unas semanas, pero afirmó con entusiasmo que varios oficiales aliados de alto rango habían sido asesinados exitosamente por unidades Werwolf, incluyendo al general mayor Maurice Rose, comandante de la Tercera División Blindada de los Estados Unidos, y al mayor británico John Poston, oficial de enlace del mariscal de campo Bernard Law Montgomery. De hecho, ambas muertes se debieron realmente a estar en combate contra unidades regulares del ejército alemán. A principios de abril de 1945, el asistente principal de Goebbels, el nazi Werner Naumann, envió un extenso y divagante mensaje a los jefes de todas las oficinas de propaganda importantes en Alemania. Les pidió que alentaran al pueblo alemán a prepararse y continuar luchando más allá del final de la guerra. Todo esto creó la ilusión de una resistencia secreta nazi organizada y dedicada a resistencia, tanto que los aliados tomaron la amenaza en serio. La Operación Werwolf fue altamente efectiva en su impacto psicológico que tuvo en los aliados y en los civiles alemanes. Hitler se suicidó disparándose el 30 de abril de 1945 en su Führerbunker en Berlín. Pero por un tiempo, cada sabotaje, accidente misterioso o desgracia que le ocurrió a los aliados en Alemania después del fin de la guerra en Europa el 8 de mayo de 1945 se atribuyó a la unidad Werwolf. Durante mucho tiempo, los comandantes aliados habían estado preocupados de que enfrentarían una insurgencia alemana a gran escala y estaban aterrados de que se iban a ver envueltos en una guerra partidista que podría prolongarse durante años. Los rumores sobre la Operación Werwolf alimentaron directamente este miedo. La propaganda aliada resultó en una política estricta de no fraternizar con los alemanes durante los primeros meses de ocupación. A menudo se disparaba o colgaba a los resistentes y se creía que cualquier alemán que mostrara su oreja derecha en una foto de identificación era un lobo secreto. Incluso los grupos locales que ofrecieron ayudar en la caza de nazis no estaban por encima de la sospecha. Se impusieron estrictas regulaciones a los alemanes, incluyendo toques de queda y la prohibición de poseer armas de fuego. Según algunas estimaciones, entre 3 a 5.000 civiles y soldados alemanes perdieron sus vidas en represalias aliadas por temor a las unidades Werwolf. El miedo a los Werwolf disminuyó al desvanecerse la amenaza, ya que el peligro de que los nazis continuaran una lucha armada nunca se materializó. Al final, el valor propagandístico de los Werwolf superó sus logros verdaderos. De hecho, el daño causado fue principalmente a la ciudadanía alemana,
ya que los historiadores estiman que las campañas Werewolf provocaron miles de muertes, pues apuntaban a quienes daban la bienvenida a los aliados. Algunos otros grupos de Werewolf pudieron resistir hasta 1947, pero en su mayoría se limitaban a pintar lemas y realizar actos de sabotaje. Después de la guerra, los aliados implementaron una política de desnazificación muy exitosa, diseñada para eliminar de la sociedad alemana todos los símbolos, organizaciones políticas y figuras creadas para apoyar la cultura nazi. Luego el nuevo peligro emergente fue la Unión Soviética y sus aliados. En lugar de continuar luchando contra las fuerzas de ocupación de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, el pueblo alemán estaba más preocupado en lidiar con esta nueva amenaza inminente. Así que pronto el campo de Alemania Occidental estaría lleno de grandes manadas de leopardos con linces vagando por el cielo y cobras escondidas en cada seto en un intento de disuadir cualquier ataque de la Unión Soviética. Hiro Onoda, el soldado japonés que no se rindió hasta 1974. Hiro Onoda fue un oficial de inteligencia japonés en el ejército imperial japonés que se negó a rendirse hasta décadas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. En el Teatro del Pacífico había muchos rezagados japoneses bajo el nombre de Sanryu Nipponhei o soldados japoneses restantes. Estaban motivados a continuar después de la rendición de Japón en agosto de 1945 debido a su adoctrinamiento dogmático y militarista o simplemente porque no estaban al tanto de la rendición. Hiro Onoda fue entrenado en la escuela Nakano como oficial de inteligencia, donde se le enseñó guerra de guerrillas y recolección de inteligencia. Onoda fue enviado a la isla Lubang, cerca de Luzón en Filipinas, a finales de 1944, donde pronto se encontraría con un grupo de otros soldados japoneses ya en la isla. Yoshimi Taniguchi le había dado órdenes de vivir de la tierra y le prohibió morir por su propia mano. Además, calmaría al oficial Onoda diciendo, sin importar cuánto tiempo tome, ya sean 3 o 5 años, regresaremos por él. Hasta entonces, mientras tengas un soldado, debes continuar liderándolos. Los oficiales de mayor rango en el grupo hicieron que Onoda no pudiera llevar a cabo su misión de sabotear la pista de aterrizaje enemiga y el muelle en el puerto. Esto facilitó la conquista de la isla por parte de Estados Unidos, lograda en febrero de 1945. Una vez, las fuerzas estadounidenses en la isla se dividieron en grupos de 3 a 4 hombres, huyeron a la selva y fueron eliminados por las tropas estadounidenses, o se rindieron hasta que solo quedaron Hiro Onoda y otros 3 bajo su mando que quedaron activos. Los soldados Yuichi Akatsu, el cabo Shoichi Shimada y Kinshichi Kosuka establecieron su base en las montañas. Después de la rendición formal de Japón en septiembre de 1945, Onoda y su grupo encontraron varios folletos. El primer folleto, dejado por los lugareños, fue descubierto pronto y decía, «La guerra terminó el 15 de agosto, bajen de la montaña». Sin embargo, concluyeron que era propaganda aliada. Tras esta conclusión, el grupo siguió saqueando a los isleños en busca de alimentos y otros recursos. El general Tomoyuki Yamashita del 14º Ejército de Área lanzó panfletos aéreos con una orden de rendición, pero el grupo los consideró un engaño. Sin conocer el impacto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, parecía menos probable que Japón estuviera dispuesto a rendirse. En 1949, Yuichi Akatsu escapó del grupo y se rindió a las fuerzas filipinas en 1950, lo que provocó que los 3 restantes fueran cautelosos con la deslealtad. En 1952, la misión de búsqueda se amplió con cartas y fotos de las familias del grupo lanzadas desde un avión. Pero una vez más, esto fue descartado como un truco por los 3 soldados. Cada pieza de evidencia con la que se encontró el grupo aumentó su paranoia y hostilidades. Aunque estaban vestidos con sus uniformes imperiales japoneses, las personas con las que se encontraron llevaban ropa de civil, lo que interpretaron como soldados aliados disfrazados con la estrategia de atraerlos. Por eso, no dudaron en dispararle a los lugareños. El cabo Shoichi Shimada fue herido en la pierna en 1953, pero se recuperó con la ayuda de Onoda. Pero el 7 de mayo de 1954 fue asesinado por un grupo de búsqueda cuando disparó a sus posibles rescatadores que respondieron al fuego en una playa en Gunton. Ahora solo quedaban 2. Onoda y Kosuka continuarían la misión de sabotear, recopilar información y atacar al enemigo que ya no existía.
pero el 19 de octubre de 1972, durante un enfrentamiento, Kosuka fue abatido por la policía mientras quemaba la cosecha de arroz de un agricultor. El teniente Onoda ahora estaba solo. El 20 de febrero de 1974, el explorador japonés Norio Suzuki encontró a Onoda. Onoda aún se negó a rendirse. No obstante, a Suzuki se le ocurrió la idea de encontrar a su comandante original, el mayor Yoshimi Taniguchi. En marzo de 1974, su antiguo oficial comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, viajó a Filipinas para cumplir su promesa de regresar y terminar sus órdenes en persona. Onoda, aún vistiendo su desgastado uniforme del ejército de hace décadas, saludó a la bandera japonesa y entregó su espada samurái, su funcional rifle Arasaka tipo 99, varias rondas de munición, granadas de mano y su daga familiar. El gobierno filipino, bajo el presidente Ferdinand Marcos, le concedió un indulto, teniendo en cuenta que aunque había matado a 30 personas inocentes durante su campaña en la isla, él pensaba que la guerra aún continuaba. Cuando regresó a Japón, Onoda era muy popular, pero le resultó difícil adaptarse al nuevo Japón de posguerra y a la decadencia de sus valores tradicionales. Publicó una autobiografía y en 1975 dejó Japón para ir a Brasil, donde crió ganado y más tarde abrió una serie de escuelas de formación. En sus últimos años, Hiro Onoda dijo en una entrevista: «Todo soldado japonés estaba preparado para la muerte, pero como oficial de inteligencia se me ordenó llevar a cabo la guerra de guerrillas y no morir. Me convertí en oficial y recibí una orden. Si no lo hubiera logrado, me sentiría avergonzado. Soy muy competitivo,